Bienvenidos a una aventura más con nosotros. Ya finalizamos nuestra estancia en Inglaterra y ahora vamos a la siguiente aventura, que es en Asia. Si muchos de ustedes recuerdan, les habíamos dicho que íbamos a ir a China. Pues debido a una serie de eventos inesperados, ya no vamos a ir allá, desafortunadamente, y nos dirigimos a otro país asiático. Estamos volando con Emirates. Traten de adivinar a qué país vamos a llegar antes de que finalice el video. No le adelanten el video, quédense en el video, vamos a ir documentando todo y traten de adivinar a qué país vamos a llegar. Aquí tenemos nuestras maletas, toda nuestra vida ya cambiamos de maletas. Si vieron el video de Inglaterra, eran unas maletas un poco feitas. Ya lo mejoraron, mi suegra nos compró unas nuevas maletas. Estamos listos para la aventura. ¡Vámonos! Yo soy mexicana y mi esposo es británico y vivíamos en México. Decidimos vender todos para irnos a vivir a China. Pues resulta que todo salió mal y ya no vamos a ir a China. En lugar de eso vamos a ir a otro país en Asia que tampoco nosotros nos lo esperábamos. Quédense para descubrir cuál país es. Ya por fin estamos en nuestros asientos en el avión y chéquense, con esta aerolínea tenemos cargadores en los asientos, las pantallas también. Hay una variedad de películas, ¿no? Tú estabas viendo que hay un montón. Sí, hay muchos. Vamos a ver que se nos antoje, pero sí, como cientos. Es como Netflix aquí. ¡Wow! Y otra cosa que les quiero enseñar, bajamos la aplicación de Emirates. Chéquense nada más esto. Tú puedes saber el menú antes de subir al vuelo. Vamos a abrir este. Chéquense lo fancy que es. Puedes estar pidiendo bebidas todo el tiempo del bar. Después te dan tu comida, la principal, chicken korma o braised beef. Puedes elegir y hasta tiene postre. Se nota muchísimo la diferencia en calidad. Sí, mucho. Sí, va a ser un viaje de 15 horas, pero no me siento mal por eso ahora. No. Vamos a darle un vistazo a la pantalla super fancy. Por lo que estoy viendo está bien chida. Tienes Wi-Fi. Tenemos 20 megas gratis, ¿no? Y redes sociales ilimitadas por 2 horas. O sea, podemos comunicarnos desde el avión, amigos. Puedes hacer llamadas de urgencia, que se te olvidó decirle a tu familia que te vas de viaje, pues la puedes hacer aquí, solo que tienes que pagar $5 por un minuto, es caro. Y solo vamos en la clase económica, no se confundan. Ustedes estarán preguntando por qué estamos viajando en este avión, o sea, de hecho era la única opción que teníamos en ese momento. Apenas compramos este vuelo, ¿no? La semana pasada. Fue por ese motivo, obviamente no fue barato, pero teníamos que hacerlo, así que lo estamos disfrutando. Yo estoy impactada. Miren esto, los cubiertos son de metal. ¡Wow! ¡Qué lujo! Y aquí está el mío. Yo pedí vino tinto y pedí carne. ¿Qué tal, miren el postercito. Ya estamos en la primera y la única conexión, que es Dubái, señores. Nunca creí que iba a conocer Dubái, pero ya estoy aquí, al menos en el aeropuerto, y creo que es lo máximo que voy a llegar. Y el primer choque cultural que pude presenciar, que pude sentir, fue en el baño. Quería entrar al baño, tenía muchas ganas, y estaban los baños asiáticos, ya saben, esos donde te tienes que sentar de cuclillas y para hacer mejor del baño. No pude, no estoy acostumbrada, tendré que acostumbrarme para el país final, porque seguramente va a haber muchos baños así. Quisiera saber si algunos de ustedes ya saben cuál es el país final. En este punto hacemos conexión, vamos a volar unas 6 horas más, ¿no, amor? Más o menos. Casi 7. ¿Qué pienso de la aerolínea Emirates? Es muy buena, nos alimentaron súper bien, nunca tuve hambre, fue muy cómodo, muy bueno, muy bueno. Ya llegamos. Nos tardamos como 1 hora y media, casi 2 horas en pasar por la inmigración. Tuvimos que pasar por nuestras visas.
esperamos las visas mucho tiempo, después una filota para pasar por inmigración, pero aquí estamos. Estoy oliendo la comida de esas personas que están a mi lado. Huelen riquísimo. Muy emocionado para estar probando esto. Saqué un poco de dinero. Creo que me voy a tardar en acostumbrarme a esto. Mira esto. $500,000 de dong. ¿Cuánto es eso? Creo que es $22. No sé si no es tanto dinero, pero saqué 2 millones. O sea, sí, 2 millones para el día. 2 millones para el día, a ver si me alcanzan. Ahorita acabamos de pedir un taxi para nuestro Airbnb, donde vamos a estar el próximo mes. Y nos van a cobrar 550,000 dongs, que sería alrededor de como $25. Yo me imagino que en unos pocos días eso se me va a hacer muy caro. Tenemos las maletas y estamos cansados, sinceramente. Entonces, $25 yo lo voy a pagar en este momento. Ya estamos aquí en Hanoi, en nuestro departamento. Rentamos un Airbnb por un mes. Así nos va a dar tiempo a buscar un departamento para vivir permanentemente. Durante 2 años vamos a estar viviendo aquí. Queríamos comentarles lo de la visa. Tenemos visa por 3 meses. Aquí está nuestra visa y el motivo es porque tú vas a estar trabajando aquí. Sí, básicamente la escuela que me contrató nos invitó, nos dio una carta de invitación oficialmente. O sea, fuerza, necesitábamos llegar con ese documento, pero no fue difícil. No fue nada difícil, solo que llegando al aeropuerto en Vietnam hay muchísima gente, mucho. Pues sí, pagamos ahí en efectivo, tienes que llegar con dólares en efectivo. Para pagar la visa. Sí, porque no hay cajeros, no aceptan tarjetas. Llegamos, les pagamos $100 para las 2 visas. Eso nos da derecho de estar aquí 3 meses. Y luego vamos a convertir nuestro estatus en residentes. Y otra cosa que ya estamos empezando a experimentar es el lenguaje. No muchos hablan inglés. Parece que la dueña del Airbnb no sabe nada inglés y ha sido muy difícil la comunicación hasta el momento. Creo que tenemos que aprender definitivamente vietnamita. Sí. Tenemos que aprender vietnamita, no hay de otra. Si no, yo no sé cómo nos comunicaríamos. Sí. Y se siente mal, ¿no? Estamos aquí, estamos en su país y somos como tontos, ¿no? Se siente horrible. Se me acercó una mujer en la calle porque se dio cuenta que estábamos buscando el departamento y me empezó a decir muchas cosas en vietnamita y es esa impotencia que no puedes contestar, pero... Sí. Bueno. Pero varias personas nos ayudaron sin problema, súper amables. Todos muy amables. Sin más que decir, vamos a explorar en nuestro primer día en Vietnam, a ver qué encontramos. Nuestra primer comida vietnamita, el tuyo costó 75, entonces un poco menos. como 48 pesos el tuyo. Algo así. ¿Y cuánto costó la cerveza? 20,000 dong, que son 14 pesos. 16 como 16 pesos más o menos. Lo bueno de este restaurante es que tenía imágenes, si no, no hubiéramos podido pedir nada. Y todo en inglés también. Mientras estamos pidiendo un café aquí en esta cafetería, han pasado como miles de motonetas. Es increíble, algunas bicis, y es increíble que tienes que cruzar la calle con mucho cuidado, tienes que ser hábil para que no te atropellen. Además, estamos en una cafetería que tiene sillitas como para niños, todo es muy chiquito. Tamaño cabe. Sí, tamaño mío.
algunas horas llegamos aquí a Hanoi y me quedé impresionada. Hay un montón de gente y es solo miércoles. ¿Qué está pasando, gente? Estamos caminando por un montón de calles, es grandísimo, nunca me lo imaginaba así y se caracteriza por las mesitas chiquitas. La gente está comiendo comida deliciosa, pescado, cangrejos por todos lados, almejas por todos lados y no lo van a creer, vimos un lugar, no lo grabé, me dormí, no sé por qué, estaban vendiendo la cerveza, una cerveza a 4 pesos, o sea, sería como 20 centavos de dólar, para que se den la idea. 10,000 dongs son 8 pesos mexicanos, más o menos. Entonces, por ejemplo, si te pides un buncha, serían 64 pesos mexicanos. Échenle cuentas todo lo demás. Acabamos de encontrar esta callecita, está repleto de restaurantes y bares con estas mesitas. El nombre de la calle se llama Beer Street. Estamos buscando una experiencia para el día de mañana porque mañana cumpleaños Dave y qué mejor que celebrarlo aquí en Hanoi. Ustedes también, si conocen a alguien, una comunidad de extranjeros, díganos porque queremos conocer gente, igual queremos practicar el idioma. Cualquier dato va a ser de mucha ayuda para nosotros y bueno, con esto terminamos nuestro primer día en Hanoi. Ya aprendimos a decir hola, gracias y la cuenta. Así que Quédense pendientes. quédense el seguimiento. Quédense pendientes para nuestro seguimiento y cómo vamos a sobrevivir aquí en Hanoi. Adiós.